on the innocent Russians that lost their lives through the Metrojet terrorist attack. Quisiera expresarles mis condolencias de parte del pueblo de Jordania con motivo a esta horrible tragedia que llevó a la pérdida de tantas vidas de los ciudadanos de Rusia. Quisiera agradecerle And I believe that this compels the international community to work stronger together, both militarily and diplomatically, in the context of Vienna, which is something that you have been a strong sponsor of. Eso demuestra otra vez la necesidad de un trabajo conjunto en el marco de la comunidad internacional, esfuerzos de los militares comunes dentro de la iniciativa anunciada en Viena, propuesta por usted. You know, Mr. President, I have said for many years that the only way of finding a political solution to Syria is with the strong role that both you and Russia plays for a political Ya he declarado en varias ocasiones que la necesidad de encontrar un arreglo político en Siria se podría hacer con la participación de Rusia. Your fight against Daesh is a fight that all of us have to do together, not only in Syria and Iraq, but also both you and I have said that this is a global war, a war that binds all of us together. Dentro de la lucha contra el Estado Islámico debemos trabajar juntos, pero esto no debe limitarse solo a la lucha en este país, porque la lucha es global contra el terrorismo. Daesh, Al-Qaeda and their offshoots want this to be a fight against El Estado Islámico y Al-Qaeda y muchas otras agrupaciones declaran que es una lucha contra la humanidad. And you and I have both talked for many years about the holistic nature of the challenge, how we have to combine international efforts not only in our region but to fight this in Africa. Y hemos declarado en varias ocasiones que debemos elaborar un enfoque conjunto para enfrentar esta amenaza no solo en nuestra región, pero también en África y Asia. So this is not just the challenges that we face in Syria and Iraq, but also we have seen terrorism in Saudi Arabia, in Beirut, and unfortunately recently in Paris as well. Es un desafío que no existe solo en Siria e Irak, pero también en otros países como Arabia Saudita, Beirut y por desgracia París. I know that this is a fight that both you and I, our countries and many others in the world. Sé que en esta batalla nosotros y también muchos otros países que participan en esta batalla estamos decididos a lograr una victoria final. And again, this is an opportunity for all of us in the international community to come together and fight this fight as part of a coordinated international body. And I again commend the very strong relationship between our two countries and between. Y por supuesto es una posibilidad para que la comunidad internacional estreche su cooperación y aúne sus esfuerzos, los coordine en la lucha contra el terrorismo, para aumentar contactos entre nuestros países. I have known you for many years, and our relationship has always been a strong one, and I know that it will continue to move from strength to strength, and I thank you for the valuable time that you're giving me today on a very difficult day. Nuestra relación ya se desarrolla durante mucho tiempo y tenemos un fundamento sólido para un trabajo común. Y por eso siempre le agradezco el tiempo que me dedica, sobre todo hoy, en este tiempo tan difícil. Su Majestad, muchas gracias. Gracias por sus condolencias. Asimismo, con motivo a la caída de nuestro avión que sucedió recientemente, es un suceso que excede los marcos de una lucha normal contra el terrorismo. Por supuesto, nuestros militares llevan una lucha heroica contra el terrorismo sin temer por sus vidas. Pero la pérdida de hoy
se debe a un golpe que nos dieron a la espalda los cómplices del terrorismo. But today's event is the blow that has been given to us in our back by the accomplices. No puedo calificar de otra forma lo que ocurrió recientemente. There is only one way to Nuestro avión fue derribado sobre el territorio de Siria. Our jet was downed over the territory of Syria Por un misil aire-aire del avión turco F-16. by the air-to-air missile from the Turkish Desert. Nuestro avión cayó sobre el territorio de Siria, a 4 kilómetros de la frontera con Turquía. It fell on the territory of Syria 4 kilometers. El avión se encontraba en el aire en el momento cuando fue atacado a la altura de 6.000 metros, a 1 kilómetro de la frontera con Turquía. When it was assaulted, it was flying on the level of 6,000 meters. En cualquier caso, nuestros pilotos y nuestro avión de ninguna forma amenazaban a la República Turca. In any way, our pilots, neither our pilots nor our jet, threatened Es evidente. Turkey. Estaban realizando operaciones luchando contra el Estado Islámico. They were pursuing an operation within the En framework of the fight. Latakia del Norte es una zona montañosa In the mountains donde se areas están of concentrados los terroristas que básicamente proceden de la Federación de where Rusia. militants are located, mostly originating En este sentido, nuestros pilotos estaban cumpliendo con su tarea principal, realizando golpes preventivos contra terroristas que en cualquier momento podían regresar a Rusia. And in this context, they were pursuing and carrying out their direct duty of making preventive attacks on those. Y por supuesto son personas que tienen que considerarse directamente como parte del terrorismo internacional. Desde hace mucho tiempo hemos detectado los hechos de que mucho petróleo y derivados de petróleo se exportan al territorio de Turquía. We stated the monies being transferred, which were seized from the territory of Syria. De ahí viene un gran flujo económico para las agrupaciones terroristas. The financial support. Y ahora, asimismo, recibimos ataques contra nuestros aviones que están luchando contra el terrorismo. For fighting against international terrorism. Y eso que hemos firmado un acuerdo con los socios de Estados Unidos para prevenir accidentes aéreos. Y Turquía, como se sabe, está entre aquellos países que han declarado estar luchando contra el terrorismo como parte de la coalición estadounidense. Agreement on deconflicting and preventing air clashes with the United States. And as we know, Turkey was among the ones who announced that it joined the US-led coalition in their fight against terrorism. Si el Estado Islámico cuenta con tantos recursos económicos, cientos de millones de dólares, podrían ser incluso billones de dólares, gracias a su comercio con petróleo, Billions of dollars coming from illicit oil proceeds. asimismo, tienen defensa proporcionada por las fuerzas aéreas de otros estados. Entonces se hace evidente por qué se portan de forma tan descarada, por qué matan a personas de las formas más violentas, por qué realizan ataques terroristas por todo el mundo, también en el corazón de Europa. Por supuesto, vamos a analizar detenidamente todo lo sucedido. Y el accidente trágico de hoy va a tener consecuencias muy graves para las relaciones de Rusia y Turquía.
Siempre tratamos a Turquía no simplemente como un vecino, sino como un Estado amigo. No sé quién necesitó lo que ocurrió ese día, pero no fuimos nosotros. Pero en vez de establecer contactos necesarios con nosotros inmediatamente, por lo que sabemos, la parte turca se dirigió a sus socios de la OTAN para consultar sobre este incidente, como si fuéramos nosotros los que derribamos el avión turco y no fueron ellos los que derribaron el avión ruso. ¿Acaso quieren poner a la OTAN al servicio del Estado Islámico? Entiendo que cada Estado tiene sus intereses regionales y siempre los tratamos con respeto, pero nunca vamos a tolerar crímenes de este tipo que el que ha sucedido hoy. Y por supuesto esperamos que la comunidad internacional encuentre fuerzas para unirse frente a un mal común. A este respecto, esperamos que todos los países de la región participen de una forma activa en esta lucha. Y nos agrada mucho su visita de hoy. Vamos a continuar nuestra labor con sus especialistas de los servicios especiales, también con otros países de la región. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues eran las palabras del presidente ruso Vladimir Putin con el rey jordanio. Entre otras cosas han hablado de la situación en Siria, la lucha contra el Estado Islámico.